Maestro Reveles, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muchísimo gusto en saludarte otra vez. Pues la detención de Abarca y de su esposa, que en este caso es la mujer que está familiarmente relacionada de forma directísima con personas que unas viven, otras fueron ejecutadas, vinculadas con el cártel de los Beltrán Leiva en el origen y luego las derivaciones. Pepe Reveles, ¿qué nos dice? ¿A dónde debería llevar la detención de estos personajes que hoy están declarando ante la CEIDO? Mira, estos hermanos de María de los Ángeles, Pineda Villa, están mencionados desde hace muchos años. De hecho, en la operación limpieza de 2008, bueno, fue el gobierno el que la inició y terminaron muchos en la cárcel, y casi todos están liberados. Se menciona a los Pineda Villa como los pagadores. Los pagadores son los operadores financieros de Arturo Beltrán Leiva, o del cártel completo de los hermanos Beltrán Leiva. Ellos se encargaban de entregar, según la narrativa oficial, $450,000 mensuales a la PGR, ¿sí? Para cobertura, para que les avisaran de cuando había operativos, para que los tuvieran alertas y les dieran protección. Y tengo aquí un documento, ¿Esto como en qué año? Fecha, del 29 de julio de 2014, o sea, de hace un poquito, en donde se menciona a estos hermanos, que ya como tú dijiste, asesinados, en el caso de la Barbie. Cuando están aquí las conclusiones acusatorias por el caso de Edgar Valdés Villarreal, que como sabemos ya tiene más de 4 años en la cárcel, justamente se menciona en un párrafo que ellos le daban $150,000 también, ¿no?, a Luis Ángel Cabeza de Vaca, que era el jefe de seguridad, el secretario de Seguridad Pública de Morelos. Lo citan declaraciones de la Barbie. Dicen que según la Barbie, los Beltrán Leiva desde 2005 hasta diciembre del 2009 controlaban a las autoridades que les brindaban protección para la organización en el estado de Morelos. Y mencionan al exsecretario de Seguridad Pública, quien fue enviado a prisión, ¿no? Decía que trabajaba bajo las órdenes de Arturo Beltrán, te estoy leyendo aquí el texto, ya que era la persona que se encargaba en todo lo que se refiere a protección y seguridad en el estado de Morelos. Además, él coordinaba a los comandantes que tenía a su cargo para que les mandaran patrullas 2 o 3 veces por semana, cuando hacían reuniones los miembros de la organización o las veces cuando hacían fiestas, protegiendo la zona con patrullas en la entrada y salida de los lugares donde se realizaban dichas reuniones. Sabía que se le pagaba a través de Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, la cantidad de $150,000 mensuales, y fue aproximadamente en el mes de septiembre del año 2007 en Cuernavaca, Morelos, en una casa de Arturo Beltrán Leiva, fue donde conoció personalmente a Cabeza de Vaca, en la que se encontraban entre otros Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, Mario Pineda Villa, alias el MP, Jesús Nava Romero, alias El Rojo, y Efraín Beltrán, hermano o medio hermano de Arturo Beltrán, quien reside en Culiacán, Sinaloa. Están dando todo el esquema. Están dos personajes, hermanos, que luego fueron liquidados en septiembre de 2009, supuestamente por un pleito con Arturo Beltrán, y el otro elemento, Jesús Nava Romero, El Rojo, él murió el día que mataron a Arturo Beltrán en Cuernavaca, ahí mismo. Entonces, estamos hablando O sea, en el mismo lugar donde murió Arturo Beltrán, en la misma... Los condominios Altitud, ahí en Cuernavaca. Ah, o sea... El 16 de diciembre. ¿Estaba con él? 9. ¿Estaba con él? Estaba con él, sí. Entonces estamos hablando de una declaración ministerial que se cita apenas hace unos meses, a propósito de lo que te estoy diciendo, de un supuesto convoy que acompañaba a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, aquí en La Marquesa. Pero ya fotografías, videos, etcétera, desmienten totalmente la versión de aquella época de Genaro García Luna, porque fue un montaje, otro show. ¿Cómo? Esa gente no era un convoy, fueron 7 personas, 3 mujeres y 4 varones, capturados al azar en la colonia Las Águilas y llevados a aparecer como caravana, convoy de la Barbie en La Marquesa. Eso está comprobado, pero no han sido todavía procesados, o sea, no han sido sentenciados. Y me parece que son 7 culpables inocentes en la cárcel.
Ahora, Pepe Reveles, una vez conocida, bueno, esta información que, como dices, en términos oficiales es una información que se conoce hace mucho tiempo, la gran sacudida, el gran disgusto, el gran enojo, el gran reclamo que se le puede hacer a las instancias de gobierno y partidistas de este país es cómo con un entorno y contexto de esta naturaleza y vínculos y asociaciones delictivas de esta naturaleza, pues llegó Abarca, y hay que decirlo así, Abarca y su mujer, a la presidencia municipal de Iguala, postulados por el PRD. Ese es un tema en donde uno dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve la inteligencia? ¿Para qué sirve la información? Habían pedido, no quiere decir que las penas sean trascendentes, ni que si el hermano de alguien es delincuente, necesariamente el otro lo es, pero son focos de atención enormes que a la luz del tiempo resultaron una evidencia de que no eran ajenos, ni el alcalde ni su mujer, a los vínculos criminales de la familia Pineda. Sí, ya pasaron los tiempos así como light en que decían, bueno, un candidato a presidente municipal o a gobernador o un funcionario ya electo en las urnas, llegaba a la delincuencia y lo corrompía o lo intentaba sobornar, el famoso plata o plomo. Ahora fue al revés, ahora gente ligada a la delincuencia organizada llegó a comprar una franquicia llamada alcaldía, ¿no? Y ayudando a una franquicia mayor que es el gobierno estatal, porque ellos participaron en el financiamiento de la campaña de Ángel Aguirre. Bueno, eso está publicado en los periódicos. Pero negado por él. Solo compraron camisetas. Oye, negado por él. Negado por Aguirre. Sí, pero está en varios lugares de la prensa y finalmente alguien quiso aclarar ahí de su gobierno que solo colaboraron con camisetas. ¿Cuántas camisetas? Pues si quieres 2, 3 millones. Así se estilan las campañas, ¿eh? ¿Y cuánto cuesta una camiseta impresa? Entonces estamos hablando de 40 millones de pesos, ¿no? Podría ser. Esa gente, debían saberlo ellos desde que se cobijaron bajo el paraguas del PRD, que son dueños de joyerías, no nada más en Iguala, no nada más el centro comercial. Hay información de la PGR de que son dueños de joyerías en toda la frontera norte. Estamos hablando de Reynosa, Laredo, Juárez, Tijuana, etcétera, que presupone o hace pensar que estamos hablando de lavado de dinero, de lo que tanto ha hablado Eduardo Buscaglia. Hay que buscar los circuitos financieros, hay que buscar en dónde anda el dinero. Entonces ahí está en joyerías, por ejemplo, y podría ser dinero proveniente del grupo de los Beltrán Leiva, que al final se pelearon y, bueno, los mandó a liquidar. Los mandó a liquidar de manera brutal, efectivamente, como se narra ahora y sabemos las informaciones, porque hay informaciones incluso de que quedaron mensajes puestos en los cadáveres, quedaba clara la ruptura con los Beltrán Leiva. Fíjate que ahora me recuerdo, esto se remonta hasta el caso de Nahum, ¿te acuerdas? Ah, ¿el de la presidencia? Así es. Ah, ya. Estamos hablando del 2005. En tiempos de Vicente Fox había un funcionario de la presidencia que tenía alguna relación con la coordinación de giras, si no me equivoco, ¿no? Así es, Nahum Acosta. Y quedó libre. ¿Y qué pasó con ese personaje? Quedó libre después de 52 días de arraigo. Se dijo que había tenido, bueno, que tenía acceso obviamente a la información y agenda de Vicente Fox como presidente, y se presumía que la entregaba a los Beltrán Leiva. Exactamente, esa fue la acusación. Esa es la acusación, pero luego quedó libre, ¿no? Bajo arraigo, 48 días, digamos, o 46 días, y después estuvo 6 días nada más en prisión, y lo liberó una acción en esa época de la CNDH. En tiempos de Soberanes, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando, desde esa época se menciona esta gente. Entonces no es posible que pues alguien que está en la política, en los altos puestos públicos, en las PGRs, en las procuradurías estatales, en la PGR, ignore estos antecedentes. O sea, tal vez basta con leer Los Infiltrados de David Aponte, ¿no? Acuérdame lo que escribe David. Sí, ahí pues él reproduce ahí todo lo de la operación limpieza. En fin, hay elementos incluso asentados en libros, no en reportajes periodísticos, y esto pasa inadvertido, como si
no hubiese ocurrido jamás. No, bueno, es que ese es el tema, Pepe. Estamos hablando de que no es que pase inadvertido, sino que estamos hablando de una fractura importante, de cuando se rompen las fronteras entre el crimen organizado y la tarea política y la representación de la sociedad en los cargos, y entonces uno se tiene que preguntar hasta dónde hay negligencia, omisión o complicidad para que sucedan cosas como estas. Sí, para que el presidente de la República diga, no vamos a permitir que haya más vacíos de autoridad. Es decir, se fusila casi la frase de Buscaglia, ¿no?, de vacíos de poder. ¿Sí? Como el libro. Dice, que no haya zonas del país con vacíos de autoridad. Y claro que las hay desde hace muchísimo y las sigue habiendo. El otro día me preguntaban respecto de cuáles eran las rutas principales por las cuales se podría decir que había pues ausencia de gobierno, y cuando empiezas a hacer la lista en tu cabeza o por escrito, te espantas. Es más de medio país. A ver, dame un rápido recuento. A ver, vamos a decir Guerrero, Estado de México, Morelos, todos ellos ligados geográficamente, ¿sí? Y, a ver, me falta Michoacán, Oaxaca, ¿ok? Ahora te vas a Quintana Roo, totalmente descompuesto, y toda la costa que sube hasta Texas. Veracruz está peligrosísimo. No nada más para los periodistas, ha habido 10 asesinados recientemente en el gobierno de Duarte, sino a toda la población. Ahí está, es el reino de los Zetas. Y luego te sigues hacia arriba. Tú estás en Nuevo León, donde acaban de matar a un general. Estás en... Sí, hombre. Estás en Tamaulipas, estás en Coahuila, estás en el horror de San Fernando. Te trasladas un poquito por la frontera, estás en Chihuahua. Bajas y estás en la comarca lagunera. Son zonas de ingobernabilidad. Pues en eso estamos, Pepe Reveles. No perdamos la comunicación para seguir analizando y escuchando con alguien que sabe del tema y que lo ha investigado muy ampliamente a lo largo de los últimos años. Y bueno, pues a partir incluso de tu propia investigación publicada sobre el fin de los Beltrán Leiva y la hegemonía del cártel de Sinaloa, que en el fondo pues estamos hablando de los poderes del narcotráfico. En este caso, la escisión, digámoslo así, o la ruptura entre la familia de esta esposa del alcalde se da para configurar algo que se llama Guerreros Unidos, ¿no? Estamos ahora frente a estas derivaciones. ¿Qué cosas son Guerreros Unidos? ¿Qué cosas son los Rojos? ¿Qué cosa es todo esto que forma parte de la nueva fase de esta existencia del crimen organizado en estas zonas de la República? Son como ramitas del árbol grandote que había, pero que a su vez es una rama grande del cártel de Sinaloa, porque los Beltrán Leiva pertenecían al de Sinaloa, se escindieron, hicieron su propio grupo, y de ese propio grupo ya se dispersaron. Entonces tenemos esta gente que tú mencionas, los Guerreros y los Rojos, pelearon durísimo, te lo dije cuando lo del H, ¿no? Duramente, y predominaron los Guerreros Unidos ahí en Iguala. Y los Rojos pues andan todavía por ahí, pero estamos hablando de toda esta zona en donde estaba la mano con ojos acá por Whisky Lucan, donde operaba la Barbie, el Indio, el JJ, acuérdate de todo eso tiene que ver con ellos también. Y luego nos vamos a Guerrero, y están los Pelones, está la Barredora, está el Cártel Independiente de Acapulco, y estaba en Morelos también estaba otro que era el Cártel del Pacífico Sur. Todos esos eran parte de un solo grupo y se fueron desperdigando, despedazando, y es más peligroso esa división porque es más difícil. Si hubiera voluntad política de atacarlos, pues es más difícil atacarlos. Pues bueno, Pepe Reveles, estemos al habla para seguir de cerca todo lo que está pasando. Gracias por estar aquí como siempre. Gracias y buenos días. Con muchísimo gusto, Carmen.